tomar la responsabilidad, el liderazgo. Pero otra pregunta que surge: ¿qué características iba a tener ese líder? Porque un líder debe tener características, hermanos. Cuando un líder no cumple con ciertas características, déjeme decirle qué va a pasar. Va a fracasar en la misión y va a llevar al pueblo de Dios hacia un lugar inadecuado o hacia un lugar que no es al lugar donde debe llevarlo o conducirlo. Por ejemplo, podemos hablar de algunos pseudo líderes como Coré, que quería liderazgo, pero Dios nunca se lo había dado, y como él lo quería, pero Dios nunca se lo dio, sabemos cuál fue su desenlace, que la tierra se lo tragó a él y a sus 250 seguidores. También vemos a aquella mujer llamada María o Miriam, la hermana de Moisés y Aarón, que exigieron liderazgo. ¿Y qué pasó? Solamente por boca de Moisés ha hablado Jehová, según el libro de, allá en el libro de Números 12. ¿Y qué pasó con María? ¿No le llegó una lepra maligna y la tuvieron que sacar del campamento? Y ahí reflexionaron ellos que no habían sido puestos por Dios. Pero Josué, hermanos, a diferencia de Coré, a diferencia de María y a diferencia de Aarón, Dios sí lo había elegido como el siervo que iba a dirigir ese pueblo a la tierra prometida. Y preguntaríamos nosotros, ¿y dónde dice la Escritura? Bueno, lo dice el libro de Josué, pero ¿dónde más lo dice la Escritura? Para constatar. Cuando llegamos, fíjese, al libro de Números, capítulo 27, versículo 18 al 23, y quisiera parafrasearlo, pero vamos a leerlo, hermano, porque es importante ahorita parafrasear algunas cosas. Fíjese, dice en la Escritura: Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, hombre en el cual hay espíritu, y pon tu mano sobre él, preséntalo luego ante el sacerdote Eleazar y ante toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Hasta ahí quiero darle la lectura. Como digo, no tenemos mucho tiempo, hermano, pero fíjese, al menos podemos parafrasear algunas cosas. Dios es el que le estaba diciendo a Moisés, que le estaba diciendo: toma Josué, hijo de Nun, porque en él hay espíritu. Y también le dice: preséntalo luego ante el sacerdote Eleazar y le darás el cargo. ¿Qué cargo? El que había tomado Moisés por 40 años, porque ya estaba casi en los últimos días o años de su vida. Tenía que haber un sucesor, y ese sucesor lo había elegido Dios. Ahora también ahí podemos ver, hermanos, frases que resaltan como Moisés hizo como Jehová le había mandado. Entonces Moisés fue obediente, presentó a Josué ante el sacerdote, ante el pueblo, como diciéndole: pueblo, Josué va a ser el líder cuando yo no esté. Pero ¿qué otras características tenía Josué aparte de que Dios lo había elegido? No los hombres falibles que no confían en Dios. Dios lo había elegido. ¿Qué más características tenía? Resalta la siguiente frase en Números 27, 18, porque el Señor dice: hombre en quien está el Espíritu, según la Biblia de las Américas. Y aparece la palabra ahí, espíritu, con E mayúscula. ¿Qué significa eso? Hombre en el cual moraba el Espíritu de Dios. Había sido elegido por Dios, hermanos. Entonces Dios lo iba a ayudar todo el tiempo, como Él mismo se lo promete más adelante. Pero ¿qué otras características tenía Josué? Fíjense. Entre algunas de sus características, Josué había sido uno de los testigos oculares que había estado por 40 años con Moisés, y él se había dado cuenta de varias cosas. Por ejemplo, él fue testigo de las 10 plagas. Él fue testigo, hermanos, de todo el éxodo que pasó la primera generación en el desierto. Y él, junto con Caleb, fueron los únicos de esa primera generación que pudieron salir sobrevivientes. ¿Por qué? Es la pregunta. Por su fidelidad. Pero ¿qué otra característica tenía Josué? Josué, hermanos, había sido un siervo fiel y un fiel colaborador de Moisés. Cuando leía esto, decía un escritor: cada líder en la iglesia tiene que buscar un sucesor y prepararlo. Hace días hablaba con mi esposa, decía cuán difícil a veces es ser predicador, hermano, cuando no se cuenta con el apoyo del varón.
Ahora que yo me vine para acá, dije, tengo que regresar inmediatamente. ¿Por qué? Porque nadie quiere predicar allá de los varones, hermanos. Aun cuando les digo públicamente, varones, ¿quién de los varones aquí quiere predicar? Porque tengo que salir. No, se quedan en silencio. Y les digo, les voy a dar tiempo de aquí a que salgan. Voy a estar aquí todavía un rato para que se acerque conmigo el que quiera predicar voluntariamente. Diga, yo quiero predicar, hermano. Nada. A mí no me gusta poner cargas a la fuerza, hermano. Porque sé que cuando las cosas se hacen a la fuerza salen mal. Entonces, a veces uno tiene que pelear la batalla solo. Pero Josué, hermanos, por eso Dios tenía que escoger a alguien que tuviera las características de ser un siervo fiel. Y cuando se habla de Josué, fíjese, él siempre estaba al lado de Moisés, aprendiendo. Preguntaríamos nosotros, como siervo fiel, ¿qué aprendió? Y pudiera catalogarse como un siervo fiel. Fíjese, dice la escritura rápidamente, por ejemplo, que, o podemos deducir, hermanos, que Josué aprendió a ser fiel todo el tiempo. Y aprendió eso de su maestro Moisés. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, al libro de Éxodo 33:11, preguntaríamos, ¿cómo podemos deducir que Josué era un varón comprometido con Dios? Voluntariamente, nadie lo forzaba. Moisés no tenía que decir, hey, ponte aquí en el tabernáculo. No, fíjese, cuando llegamos al libro de Éxodo 33:11, fíjese lo que dice la escritura de la personalidad de Josué. Éxodo 33:12, observemos, perdón, 11. Éxodo 33:11. Dice la escritura lo siguiente. Rápidamente queremos cubrir este material porque queremos cumplir la misión que se nos ha encomendado. Y dice la escritura, fíjese, en el capítulo 33, versículo 11, dice la escritura lo siguiente. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero fíjese lo que dice ahí. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, ¿servidor de quién? De Moisés, y claro, también de Dios. Dice, su servidor nunca, bien rápido, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Entonces era un siervo comprometido, hermanos. ¿Cómo podemos a veces poner líderes en la iglesia si no son comprometidos con Dios? Amén. Si no quieren tomar responsabilidad. Entonces, cuando hablamos de liderazgo como Josué, hermanos, se tiene que poner a varones que sean siervos fieles. Josué era uno de ellos. Ahora, no solamente aprendió la fidelidad de Moisés, aprendió la valentía de Moisés, hermanos. Podemos verlo allá en Éxodo capítulo 17, versículo 9 al 10, no lo vamos a leer, hermanos. Pero cuando va allá en contra de la batalla de los de Amalek, que ahí va Josué al frente del ejército, hermanos, peleando. Era un varón de valentía. También podemos ver, hermanos, que sin lugar a dudas aprendió de la nobleza y de la humildad de su amo Moisés o su maestro, ya que la escritura presenta a Moisés como un siervo humilde, hermanos, según número 12. También, sin lugar a dudas, hermanos, aprendió siempre a confiar en Dios, hermanos, como lo hacía Moisés. Moisés no fue perfecto, pero él, hermanos, era un siervo fiel todo el tiempo. Ahora, aparte de todo eso, hermanos, Josué había sido un siervo muy valiente, que había animado al pueblo, como digo, a excepción de los 10. Cuando yo y usted abrimos la escritura, hermanos, en Números 14, 6 al 9, dice la escritura lo siguiente. Y Josué, fíjese, Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rasgaron sus vestidos. Pero preguntaríamos nosotros, ¿por qué rasgaron sus vestidos? ¿Por qué estaban tan indignados? ¿Por qué estaban tan molestos Josué y Caleb? La escritura nos dice por qué. Porque dice la escritura, fíjese, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, fíjense las palabras que les dijeron estos dos siervos. La tierra por la que pasamos para reconocerla es una tierra buena en gran manera. Si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra y nos la dará. Fíjense las palabras que le estaban diciendo al pueblo, hermano. ¡Hey, pueblo! No se desanimen por estos pies. Dios, si se agrada, nos va a dar esa tierra. Y luego dice, solo que no os rebeléis contra el Señor. Como diciendo que no sean rebeldes.
No sean ni sumisos a Dios. No tomen esa actitud de negatividad. Entonces vemos ahí a dos siervos valientes, hermanos. Pero aparte de eso, hermanos, ya hablamos de algunas características de Josué. Primero ya hablamos de a quién se le iba a dar la misión, a Josué. ¿Qué características tenía? Acuérdense, Josué era un siervo valiente. Josué era un siervo fiel. Josué era un siervo comprometido. Y Josué era un siervo que confiaba en Dios. Pero ahora sí, preguntémonos, ¿cuál iba a ser la misión que Dios le iba a dar? Por eso algunos dicen que Josué es un antitipo de lo que es Cristo. Ahora, ¿por qué? Porque Cristo igual, hermano, Él vino para que un día nosotros lleguemos a ese reposo del cual habla el escritor a los hebreos, que aún no recibimos, pero que allá está. Porque dice el escritor, aún falta un reposo. Pero hablando de Josué, hermano, fíjese, preguntaríamos, ¿cuál iba a ser su misión? ¿Una misión fácil? No. ¿La misión de cada siervo de Dios es fácil? No. ¿Llegar al cielo es fácil? No. Pero por eso tenemos que luchar y tener fe, hermanos. Es triste, ¿verdad? Como decía nuestro hermano Eli, que muchas veces podemos llegar a ser cristianos, hermanos, simuladores. Como si nos hubiéramos subido a un simulador de esos que usan como que si estás en la luna, pero realmente no estás en la luna. Estás simulando algo que no es. ¿Y cuántos entran a esas aguas y salen y no alcanzan a entender el compromiso de lo que son y a dónde van? Amén, Y que Dios les quiere dar un reposo. No lo alcanzan a entender. Por eso se desertan de las filas espirituales, por decirlo así. Se van, se alejan. No quieren compromiso, no quieren pelear. Les gana el miedo. Ahora, Josué, fíjese, dice la escritura que Dios le iba a dar la siguiente responsabilidad. En primer lugar, tenemos que entender, fíjese, que Dios le dice a Josué que él iba a estar siempre con Josué. Y luego le da una responsabilidad. Fíjese lo que Dios le dice a Josué, fíjese. Versículo 2 al 4. Dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa el Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Entonces fíjense la responsabilidad que se les da no solamente en este versículo 2. Al menos 4 cosas. En primer lugar, fíjense lo que Dios le está diciendo ahí. En primer lugar, le está diciendo que tome liderazgo. Después. En segundo lugar, le está diciendo Dios que se prepare para la misión. En tercer lugar, le está diciendo Dios que Él iba a ser el guía de ese pueblo. Josué. Y en cuarto lugar, Dios le enseña, hermanos, que la misión que estaba por cumplir era entrar a la tierra prometida. ¿Cómo deducimos esto? Fíjense. En primer lugar, parafraseando el versículo, dice, mi siervo Moisés ha muerto. Entonces, ¿qué deduce eso? Hey, Moisés ya murió, te toca a ti. Tú eres el sucesor, porque tú llenas las cualidades. ¿Qué más? ¿Por qué tenía que prepararse para la misión? Porque Dios le dice, ahora pues, levántate y pasa el Jordán. Le dice, allá está la misión, Josué, a la que vas a ir tú y vas a llevar a todo ese pueblo. ¿Qué más deducimos? Con la frase, tú y todo este pueblo, que Él tenía que guiar al pueblo. No dijo el pueblo y tú, ¿verdad que no? Dijo, tú, primeramente tú vas a ir al frente, guiando a ese pueblo y el pueblo va a ir detrás de ti. Y último, dice, hacia la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Esa era la misión por cumplir, hermano. Pero ahora, la siguiente pregunta que surge. ¿Qué promesa les hace Dios? Yo siempre les he dicho a los hermanos allá en Orante, les digo, miren hermanos, Dios no es ingrato para darnos responsabilidades y no darnos las herramientas para cumplir la misión. Digo, no, de ninguna manera. Si Dios nos da una responsabilidad, nos da las herramientas para cumplir la responsabilidad. Si Dios nos quiere dar el reposo, no podemos decir, ay Señor, es que me dejaste desprovisto, no me dejaste sin armas para llegar al cielo. No, hermanos. Fíjense lo que dice Josué, capítulo 1, versículo 3 al 5. Yo, fíjese, os he entregado. Dice, yo ya se los puse ahí enfrente de ustedes, como decimos nosotros coloquialmente, en charola de plata. Solamente tenían que ir a conquistar la tierra, porque dice el Señor, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Fíjese, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar
Dice la escritura, donde se pone el sol será vuestro territorio.